Vivir en la calle se ha convertido en una constante para Marisela. Hace 17 años escapó de la violencia que existe en Reynosa. Que allá está más pesado, más peligroso, por un narco. No puedes trabajar así como en... Ya a las 3 de la tarde tienes que estar cerrado, y trabajaste, no trabajaste, tienes que estar cerrado todo, locales y todo. Sin embargo, al llegar a la capital, la fortuna no le sonrió. Las puertas se le cerraban cada que buscaba un empleo, por lo que se dedicó a uno de los oficios más antiguos del mundo. Le doy servicio a los hombres, es lo que me dedico yo. Yo lo quisiera que me ofrecieran un trabajo para salirme de esto, para tener algo, porque también pagar hotel diario también es canijo. Si me voy al más barato pago 105, ya que salga para el hotel, para no quedarme en la calle, o luego estoy trabajando toda la noche a ver qué me cae. Marisela aprovecha la ayuda que le brindan, como la de Julio César, quien acude a la Feria de Servicios para Personas en Situación de Calle, en esta ocasión en la Plaza Juan José Vaz, para cortar el cabello y darle una nueva apariencia a este sector de la población. Es mucha satisfacción para uno, pues el poder compartir y además de eso, pues obviamente ver a ellos que sí lo necesitan y que son tan felices, el que te pidan que les cortamos el cabello, pues para nosotros no importaría si fuera toda la noche. Con este nuevo look, Marisela espera encontrar otro trabajo con el que pueda pagar una renta y mandarle dinero a sus hijos que dejó con un familiar. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.